Como integrantes tenemos a los siguientes compañeros: Barrientos Santiago y Anela Brigitte, Kawin Lope Pilar Jocelyn. Ay, perdón, aquí te voy a prender mi cámara. Ya. Guamaní Crispe Limber Demetrio y Infante Trejo Amírez Brisbana y Ramos Vilca Rudanisa. Siguiente, por favor. Una pregunta, Misa. Estás con dos computadoras o máquinas, ¿no? Creo que Sí. se está acoplando, creo, que tu audio sea en la misma máquina que que tu micro, A para que ver, no se acople. ¿así se escucha mejor, profesor? Sí, mejor. El Ya, otro se está acoplando, gracias. ya, profesor. Ya. Ya, entonces la lectura o el tema de exposición de hoy día tiene como historias de las comunidades indígenas y campesinas. Vamos a empezar primero definiendo qué son las comunidades indígenas, que nos menciona ahí que los pueblos indígenas originarios son aquellos colectivos, eh, que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen un lugar en este país o región, que además de ello conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena originaria. ¿Qué quiere decir? Que estas comunidades indígenas son quienes descienden de comunidades que vivían en el país o en su territorio antes de la colonia o antes de la conquista. Entonces, estas comunidades son consideradas como aquellas que conservaban la herencia o el legado de su cultura o del origen de sus antepasados. Entonces, con el cual estas comunidades se identifican o se diferencian con otras comunidades porque hablan su propio idioma, a diferencia de la lengua oficial. Además, tienen usos o costumbres distintas. Entonces, también tienen sus propias organizaciones políticas, social, cultural, económica, en la cual se diferencian de otros sectores, de otras comunidades. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sostienen sus costumbres, su cultura. Entonces, ahora, bueno, en la actualidad ya es poco, pero antes de que haya leyes, decretos que defiendan a estas comunidades eran objeto de discriminación, de maltrato, de marginación, de olvido por parte del Estado, ¿no? Es decir, que estas comunidades no tenían derechos humanos, no tenían derechos ciudadanos. Entonces, esto es a manera de mención nada más. En la lectura, porque mi compañera lo va a mencionar más adelante a profundidad, en la lectura o en la entrevista, María Isabel Remy nos menciona que un joven llamado Víctor Caballero, que según lo que he averiguado es un youtuber, que habla de la coyuntura política del país. Menciona que en la época de Velasco, el nombre de indígena es cambiado por comunidad campesina, ¿no? Y esto se mantuvo hasta que en el gobierno de Leguía hubo el registro de comunidades indígenas. Eso es lo que menciona en la entrevista, ¿no? Que es muy importante para mí. Siguiente compañera, por favor. Ya, sobre las comunidades campesinas, nos menciona que son organizaciones de interés público con existencia legal o personería jurídica, integrado por familias que controlan determinados territorios. Estos, además, están ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de las tierras, que tiene como fin orientar la realización plena de sus miembros y del país. Ahora, las comunidades campesinas, nosotros podemos definirlo como comunidad campesina según el artículo 2, como ya mencioné, la Ley General de Comunidades Campesinas, que son organizaciones de interés público con existencia legal y persona jurídica. Eso según el artículo 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas.
por eso es que lo hemos llegado a definir así. Ahora, yo puedo dar mi punto de vista cómo puedo definir las comunidades campesinas. Es que una comunidad campesina está relacionada entre sí por la tenencia de tierras, por sus prácticas, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, por sus costumbres ancestrales y religiosas y culturales, también sus vínculos sociales, económicos, políticos, ¿no? Como ahí nos menciona, expresados en la propiedad comunal de la tierra y el trabajo comunal, la ayuda mutua, y que estas comunidades campesinas, como podemos ver, predominan más en la costa y en la sierra, más en la sierra que en la costa, ¿no? Siguiente compañera, por favor. Ya sobre las comunidades nativas nos menciona o definimos como que son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y cejas de la selva. Están constituidas por un conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos: idioma, caracteres culturales, sociales, también derechos, reglas que pertenecen a su mismo territorio y a su núcleo. Tienen un asentamiento nucleado o también disperso. Estas comunidades nativas, bueno, es solo manera también de mención, porque mis compañeras lo van a profundizar más adelante. Eh, en la lectura, en la entrevista, menciona María Isabel Remy que estas comunidades o comunidades indígenas, nativas, perdón, no fueron, son pueblos que no fueron conquistados ni por los incas ni por los españoles. Entonces, estas comunidades conservaban su nombre, su lengua, su cultura. Por ejemplo, un ejemplo de comunidad nativa tenemos a los Ashaninka, perdón, los Shipibo, los Pibos, los Awajú, y entre diferentes comunidades, porque como conocemos todos, el Perú es multicultural, multilingüístico, ¿no? Por ello es que tiene docenas de grupos etnolingüísticos. Justamente quería compartir mi experiencia con una comunidad nativa, en la cual yo visité hace tiempo, en colegio todavía, en un viaje de estudios, a la comunidad en Chanchamayo, en la comunidad de Pampamichi, a los Ashaninka. Bueno, esta comunidad, como vemos en la segunda imagen que tenemos allí en la diapositiva, es un recuerdo que yo comparto junto con mis compañeros. Yo estoy por ahí, una pequeñita. Fuimos, ¿no?, a visitar esa comunidad nativa, los Ashaninka, en la cual vimos que su actividad económica, por así decirlo, era el turismo, ya que ellos se beneficiaban cuando llegaban demasiados turistas a esa comunidad nativa. Bueno, para explicar un poco, ellos nos recibían con sus vestimentas, como ahí vemos en la fotito de abajo. Nos vestían con su propia vestimenta. Creo que su vestimenta era kamesh, kashme, algo así. Kushma. Kushma, exacto, profesor, ajá, el kushma. Entonces nos recibían vistiéndonos de su propia vestimenta típica de esa comunidad. Y entonces, según el guía, nos mencionaba que no, el líder, que era el mayor de todos, en ese momento era el mayor de todos, nos reunió en un círculo y el líder empezaba a bailar en medio del círculo, y el guía nos mencionaba o nos explicaba de que el líder iba a escoger a una esposa en ese momento, en el grupo que estábamos ahí en el círculo. Bueno, nosotros estábamos también sorprendidas porque dijimos que iba a escoger una esposa de nosotros, ¿no? Entonces, obviamente yo no fui escogida, pero la compañera a la que le escogieron, le pusieron un distintivo al cual se podía diferenciar de las demás chicas. Entonces, para decir que ella era la elegida por el líder, que ella iba a ser su nueva esposa. Entonces, la sacaba al centro, la hacía bailar juntamente con él, también la hacía bailar con sus demás esposas, porque tenía otras esposas, el líder. Entonces, nosotros también estábamos muy sorprendidos, nos reíamos, decíamos qué gracioso, que esto, que el otro, ¿no? El líder decía palabras en su idioma, el cual también hablaba español, pero por parte de su cultura, de su tradición, lo decía en su idioma, ¿no? Luego, aparte de ello, nos llevaba a un lugar donde tenían sus artesanías, que ellos mismos fabricaban las carteras, licores, pulseras, collares, ¿no? Entonces, fue una linda experiencia, la verdad, conocer esa comunidad nativa de los Ashaninkas.
Entonces, eso nada más, quería compartir esa experiencia. Siguiente compañera, por favor. Ya. La ley de la consulta previa. Hemos tomado como tema porque es muy importante, porque en lectura menciona con una entrevista al presidente Ollantumala sobre este tema de la ley de consulta previa. ¿En qué consiste esta ley de consulta previa? Que tiene como número 29785. Nos dice que esta ley regula el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevén medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos. Y tiene como finalidad alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas y administrativas. Ya, entonces, un breve resumen de esta ley, yo podría mencionar que se puede decir que es un diálogo intercultural entre el Estado y una comunidad indígena o una población indígena. Entonces, esta ley va a ser creada o ha sido creada para velar por los derechos de los pueblos indígenas, para proteger su identidad cultural, social, económica, su idioma, para garantizar su derecho, para además de ello, para también ser partícipe de la toma de decisiones, de que si por ejemplo, una obra, si esa obra le beneficia o no a su comunidad, aparte de ello, o sea, antes, por ejemplo, si una actividad minera o cualquier actividad que quiera realizar el Estado y que se quiere hacer en un pueblo indígena, se tiene que consultar antes a los pueblos indígenas. Entonces, en esta consulta se hace antes de tomar medidas legislativas o administrativas, como dice ahí, y esto es obligatorio para el Estado, es obligatorio, lo tiene que realizar obligatoriamente el Estado, ya que se debe respetar la cultura, el idioma de estas comunidades, ¿no? Entonces, se va a hacer esta consulta con la finalidad a llegar a un acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Eso sería todo por mi parte, gracias. Me lo voy a dar pase a mi Gracias, compañero. Amilza. Okay. ¿Quién continúa del grupo? El grupo 3, ¿quién continúa? Voy a mencionar esta parte de acá, que es la línea del tiempo. Hemos hecho una línea del tiempo de la historia de las comunidades indígenas y campesinas, que lo hemos dividido en 3 periodos, que es el periodo del incanato, el periodo colonial y el periodo de la república, ¿no? Entonces ahora sí ya le pasaría el pase a mi compañero, que va a empezar con el periodo del incanato. Limber, supongo. ¿Cierto? Sí, sí, profesor. Gracias. Ya bueno, continuando con la exposición. Ya voy a prender mi cámara. Ya. El periodo incanato, bueno, se llevaron 3 periodos, lo que es periodo incanato, el periodo colonial y bueno, dentro del periodo colonial encontramos lo que son virreinato, las emancipaciones y entre otros, como las corrientes libertadoras también. Y por último, encontramos lo que es a la época republicana. Ya. Comenzando con el periodo incanato, como muy bien sabemos, este periodo se inició, bueno, en varios textos encontramos que se inició en 1400 a 1532 hasta la llegada de los españoles o hasta la toma del Tawantinsuyo. Después ya sigue la etapa colonial. En este periodo nos habla la, la, la socióloga María Isabel Reni que los pueblos tenían, los pueblos que estaban en el Tawantinsuyo, que tenían varias denominaciones, como son
chumpihuicas, chancas, collas y entre otros. Y estos estaban, como decir, estos eran pueblos conquistados. Y también habían pueblos que no eran conquistados o los pueblos no colonizados, como decir, o no conquistados. Y dentro de había dentro del Tahuantinsuyo ya existía una relación tributaria donde que eran encargados los pueblos eran encargados de realizar el tributo al Inca, donde que ellos eran encargados de trabajar sus tierras y entre otros. Ahora, los tributos como eran también reconocidos como sus derechos, su autonomía y producir su autoridad y ellos eran, como decir, estaban vigilados por un, como decir, esos tiempos era por el cacique. Ya, ahora pasamos a la etapa colonial, que le voy a ceder la palabra a mi compañera. Luego de nuevo voy a continuar con unas cuantas. Está bien, gracias, Limber. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, y me toca periodo colonial, que empezó en 1532 a 1821, que en 1532, con la caída del Tahuantinsuyo, o sea, el Tahuantinsuyo, cuando llegó la caída, los españoles a Cusco, los españoles se apoderaron de nuestro territorio, se posicionaron colonialmente por 3 siglos. Y pasando a la colonización al Tahuantinsuyo del siglo XVI, que empezó en 15 de noviembre de 1533, la caída del Tahuantinsuyo más se ocasionó por la guerra de los hermanos Huáscar y Atahualpa. Con la situación que se encontraba el Tahuantinsuyo, el imperio Tahuantinsuyo, el sistema ya, o sea, el imperio ya estaba más flexible a que ya estaban más Frágil. imperios más frágiles y ya se encontraban ya más caídos, en gran parte la sociedad del Tahuantinsuyo, en donde llegan los españoles al imperio inca, donde imponen sus culturas, sus religiones. Más que nada ahí imponen su religión, a que los indígenas se vuelvan cristianos y a que nos impongan a tener un lenguaje que es quechua. Quechualizaron a todos los indígenas, porque los indígenas tenían 14 idiomas del Tahuantinsuyo, y que ellos como decirlos, los obligaron a hablar quechua para que los sacerdotes lo enseñaban en pocas palabras a todos los indígenas para que hablen un solo idioma, que es el quechua. Y tenemos también las 2 líneas idénticas que son indígenas coloniales, que son dos comunidades. En el Tahuantinsuyo fue colonizado por los españoles, que ellos sí se hicieron o sea, los conquistaron. Los españoles conquistaron al Tahuantinsuyo, una gran parte, que es el imperio Tahuantinsuyo, y otros que son indígenas no colonizados, porque ellos vivían en las fronteras, y en las fronteras ellos no se dejaron conquistar por los españoles, y no fueron obligados a hablar el quechua, porque ellos más permanecían con la aymara. Era una sociedad frontal, o sea, una sociedad de frontera, o sea, la selva. También recordar indígena, inventaron los españoles inventaron lo que se dice indígenas. Antes de ellos se llamaban chumpihualcas o chancas o collas, como en la comunidad andina. Y en quechua, o sea, ellos imponieron el quechua en todo el territorio de Tahuantinsuyo, y también imponieron
su religión cristiana. Compañera, lo puede pasar a los de las mitas. Y también ahí imponieron trabajos que son en las épocas coloniales, el trabajo de mita indígena. En la mita indígena ellos, a cambio, les hacía trabajar a las personas en el campo, en la mina, en obras públicas, que es el puente, hacían colegios, en todo eso, ¿no? En lo que es mita agraria, las mujeres trabajaban o sea, ellos trabajaban para pagar sus obligaciones tributarias. Y lo que es Mita Plaza, ellos pagaban, o sea, hacían, como decir, los puentes, los colegios. Y en Mita Tambos, como ahora en la actualidad tenemos lo que decimos tambos, porque yo en mi localidad tengo un sitio, una casona que le decimos tambos, es para hacer descansar una persona. Y en esa época ellos hacían descansar a, a los reyes, a los virreyes, a los encomendores, a todos ellos. Y en todo de mitas mineras había un encomendador que hacía cumplir las leyes de que lo ordenaba el rey. Le decía, me mandas a hacer un puente, y él hacía cumplir las leyes de lo que le decía el rey, hacía cumplir eso a los indígenas. En lo que es mita agraria, ahí, como le dije, las mujeres iban a cosechar todo lo que es cereales, con tal de, les obligaban a trabajar para pagar sus obligaciones tributarias, en pocas palabras. En las mitas mineras, a las personas de mayores de 18 años hasta los 50 años, los mandaba a la mina para ¿cómo decir?, para extraer oro y plata. Pero en ese trabajo la mayoría de la población llegaba a morir, porque a veces no regresaban, porque les exigía, hacían demasiado esfuerzo, realizaban demasiado esfuerzo. El 90% de los indígenas ya iban enfermándose, llegaban a fallecer, y poco a poco la población llegaba a bajar, les explotaba. Pásalo, compañera. Debo dar pase a mi compañero Limber. Gracias, Ruth. Regresa al Limber, ¿no? Sí, profesor. Ya. Durante la etapa colonial, como muy bien sabemos, era una etapa de una terrible explotación hacia los indios. Y esta etapa estaba conformado, como muy bien sabemos, que por 40 virreyes y 11 reyes, ¿no? Y esta etapa que comienza, la formación de los virreyes comienza lo que es, forma el rey Carlos I, Carlos V. Y esto forma ya sea estos virreyes se forman en el Perú por el exceso poder de los encomenderos, ¿no? Que estos encomenderos eran eran una persona con los que tenían mucho dinero y los que tenían poder a nivel de la sociedad. Pues la cantidad de tierras que ellos daban eran encomiendas que los indios solían trabajar en sus tierras de los encomenderos, ¿no? Y también ellos, como muy bien sabemos, que el primer virrey fue el Blasco Núñez de Vela. Y bueno, fueron 40 virreyes que no le hemos mencionado todos, sino que mencionamos unos 4 o 5 virreyes que hablaron o estaban en contra de la explotación, como decir, podría decir así, o estaban, como decir, en contra de la explotación, o ya bueno, algo así. Ahora, el segundo virrey nos habla que es Antonio de Mendoza, que este virrey comienza de 1551 a 1552. Este virrey nos habla que prohibió el servicio personal indígena que enriquecía a los encomenderos, que enriquecía. Como muy bien ya sabemos,
que los encomenderos fueron esas personas adineradas y a que los indios, a, a que los indios uh, trabajaran en sus tierras sin trabajar en sus tierras de manera gratis. ¿Ya? Ahora pasa al siguiente, compañera. Ya. Después hablan mucho en varias literaturas hemos encontrado lo que hablan mucho del virrey Francisco de Toledo. Pues, ¿qué hizo este virrey? Este virrey es donde que implantó las reducciones. ¿A qué se refiere las reducciones? Las reducciones es donde que tras explotación de los indios que se dieron, hubo un 90% de muertes indígenas, ¿ya? Y también, y por ello se implantó lo que es las reducciones, ya que tenían que, como decir, tras la muerte espontánea de los indígenas, el virrey tenía que reunir o reunir a los pueblos y gracias a una legislación le daban una área y donde que en esa área tenían que trabajar y, y, y pagar sus tributos. Y después, dentro de ello, ya formarían una comunidad. Y después, cuando forman esa comunidad, ya los indígenas forman con sus propias culturas, con sus propias creencias, ¿no? Y también reglamentó el cobro tributario indígena, igualmente, produce una comunidad indígena en territorio delimitado. Estos territorios que le cedían eran territorios delimitados para que de esa manera puedan controlarlos. Ahora, instaló la Santa Inquisición. ¿A qué se basa la Santa Inquisición? Esta Santa Inquisición era una institución judicial que fue creada por este virrey, ¿no? Que su misión era localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables o las herejes, las personas que no se querían someter al catolicismo. Como muy bien ya sabemos, mi compañera habló, lo que es los sacerdotes, ya que el pueblo incaico antes tenía uh, diferentes lenguas, varias lenguas, y implantó una lengua general, que es la lengua del quechua, a excepción de la xaninca, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es, pasamos, compañera. Ahora, el virrey sexto. Este virrey nos habla de que son el nombre Martín Enríquez de Almanza, que comenzó en 1581 a 1583. Este virrey es lo que veló por la enseñanza del quechua y dispuso a que los aprendieran los doctrineros de los indios. Y ahora, ¿quiénes eran los doctrineros de los indios? Como muy bien sabemos, anteriormente estos doctrineros eran los curas, los que les enseñaban a los indios. Por eso eran, como decir, tenían que aprender el quechua. Ya, ahora, el noveno virrey, que es Luis de Velasco, esto nos habla que, bueno, gobernó sobre 1596 a 1604. Esto nos habla sobre él cuidó y disminuyó los trabajos de las minas y de los tributos más onerosos a los indios, por el cual generó protestas por parte de los peninsulares. Él es lo que disminuyó o se pienseó de los indígenas, ya que tras ir a las minas, ya es como decir, esa era su tumba de los indios, porque en ahí morían, y después de cuando morían, ya se reducía la población indígena. Y más adelante, ellos cuando ya, más que nada esto pasaba en la costa,